nuestras oraciones y te rogamos, Señor, que ayudes a nuestro hermano Maniel, Señor, que lo ayudes en recordar aquellas cosas, Señor, que has puesto en su corazón para que las comparta con nosotros. Bendiga, Señor, a todos los hermanos que vengan en camino para poderse conectar con nosotros, para que así, Señor, todos juntos aprendamos. Le agradecemos, Señor, siempre la oportunidad que nos da de estar delante de usted. Y gracias, Señor, siempre la oportunidad que nos da siempre de aprender más de su palabra, ya que se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a... Así que ya vamos a continuar con nuestra tercera parte del estudio de el evangelismo personal. Así que gracias al hermano, ¿verdad? Por llevar esa plegaria a nuestro Dios para que sea Dios pues que nos dé, sobre todo abra nuestra mente y nuestro corazón para estudiar hoy su palabra. Bueno, como ya hemos llevado una secuencia de estudios, ya vimos cómo introducirnos con una persona, ya vimos cómo iniciar todo. Ahora vamos a llegar a una de las partes importantes. Hoy vamos a hablar acerca del término, vimos la gracia anteriormente, que es la sangre de Cristo, es ese regalo que somos salvos no por nuestras propias obras, sino como decía Efesios 2, 8 al 9, que nosotros somos salvos. Dice esto no de nosotros, sino es un don de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿La leo? Sí, por favor. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, el texto dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción a la ley. Ahora, algo importante que tenemos que entender es qué es pecado. ¿Qué es el término pecado a hoy en día y anteriormente para los griegos? ¿Qué era pecado? Y si era para los antiguos judíos, ¿cuál es el concepto de pecado? Entonces el apóstol Juan aquí está diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y es lo que vamos a ver ahora en esta lección, el término de pecar, que es pecado, para que nosotros tengamos una idea cómo es que Juan llega a la conclusión y escribe en la carta del Nuevo Testamento de que el que peca está quebrantando una ley. Bien, en Romanos capítulo 3, verso 10 hasta el 23, dice la escritura, Romanos capítulo 3, verso 10. ¿Lo leo? Al verso 23, dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 23. Sí, está bien, hermano. ¿Te gusta leer? Me encanta, gracias. Sí. Ok, y dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, cuando leemos Romanos, dice que pues somos, dice el verso 10, y luego cuando pasa al verso 10 dice, ¿cómo está escrito? Eso está en el libro de los Salmos, ¿verdad? Del 14 en uno en adelante dice, no hay justo ni a uno. O sea, no hay justo por naturaleza, el humano que nosotros somos, no hay justo ni a uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso yo lo pongo como ejemplo cuando ando tocando puertas, cuando ando haciendo evangelismo, yo les digo, mire, este texto es una realidad. Quizás el hermano Juan, al tiempo que lleva de estar en la iglesia, él lleva mucho más tiempo que yo. Pero yo, hermano, hasta el momento, a mí no ha llamado una persona que me diga, mira, hermano, yo quiero que por favor ahora vengas a estudiar conmigo a mi casa. Fíjate que quiero aprender, quiero saber de Cristo, yo quiero tener más conocimiento. O sea, yo quiero saber más de Dios para compartir con otras personas, pero en especial, yo quiero salvarme. Mira, hasta el momento no ha habido una persona que me haya llamado, que me haya buscado y dice, hermano, yo quiero que venga conmigo a mi casa. Por lo común, he sido yo, o quizás el hermano Juan está aquí, ha sido él que está constantemente llamando, o un texto, ¿me puede recibir ahora? ¿Puede recibir mañana? ¿Cuándo estudiamos? Pero en sí la persona no tiene esa iniciativa de llamar a estas personas, a un contacto, a un predicador, a alguien que enseñe para que vaya a estudiar en casa. Pero en mi caso yo no he tenido esta experiencia. No sé, quizás el hermano Juan la haya tenido, que alguien de allá que lo conoció por allá se ha tomado el tiempo de llamarle, hermano Juan, lo vi aquel día, hablé con usted y me llamó la atención y quiero que hoy venga a mi casa. En mi caso yo no lo he tenido, pero tal vez quizás el hermano que tiene más tiempo dentro de la iglesia, o sea, que ya tiempo en la predicación, quizás él sí. Pero en mi caso, hasta el momento, dice, no hay quien busque a Dios. Incluso hasta en la misma iglesia podemos ver que es bien difícil que la mayoría esté todo el tiempo así, con tiempo disponible, sacando tiempo donde no hay, para estar en el estudio de la palabra de Dios. Por eso el libro, el de Eclesiastés, cuando habla, dice que la vida más feliz del hombre es comer y beber, no se refiere a comer comida ni a beber bebida, no, se refiere a esto, a deleitarnos en la palabra de Dios, a comer de la palabra de Dios. Y esto es lo más maravilloso. Amén. Esto es lo más maravilloso, esto es lo más hermoso. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar todo este pasaje, paso a paso, todo detenidamente, nos damos cuenta que es una gran realidad. Entonces, por eso el 23 cierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al momento de nosotros pecar, al momento del ser humano caer en pecado, dice el texto, están separados, destituidos de una salvación eterna, de la gloria de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 6, verso 23, hermano Gustavo. (6:23) dijiste, Romano, Sí, ¿verdad? Romanos 6, 23. Ok. Ok, Romanos 6:23 dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego Romanos 6, 23 dice que los resultados de pecar, la paga que el pecado tiene es igual a la muerte. Separación de la gloria eterna, como dice Romanos 3, 23, están destituidos de la gloria de Dios. Separación, estar separado. No hay muerte, quizás la muerte física no sea tanto,
que la muerte física de nuestra vida llegue y nos morimos hasta ahí, pero la muerte que sí en la Biblia nos pone mucho que pensar es la separación con la gloria de Dios, estar destituidos, porque esa sí que es difícil. Entonces los resultados de que el pecado nos trae, las consecuencias que el pecado lleva al ser humano, es la muerte, es la separación con la gloria de Dios. Así que es lo que dice Romanos 6:23. Entonces los resultados del pecado que lleva al ser humano es la muerte. O sea, perder, estar separado de la gloria de Dios, estar separado de la vida eterna. Ahora, hay algo importante que tenemos aquí, 6:23, donde dice, mas la dádiva de Dios, mas el regalo, Dios tiene, dice, la paga del pecado es la muerte, pero hay una oportunidad mientras hay vida, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, no os entristezcáis vosotros como los otros que no tienen esperanza. Hay unas personas que ya murieron, que ya no están aquí, que ya están en un descanso. Para ellos sí no hay una oportunidad. Ahora, para los que están vivos ahora, para la humanidad que está viva, sí tiene la oportunidad y hay un regalo, hay una dádiva, y esa dádiva es gratis, se llama la vida eterna. Sí, hermano. Es muy importante lo que usted está diciendo, hermano, porque no podemos decir que alguien que se muere sin Dios, descanse en paz, está en un lugar mejor, está más feliz ahora, gracias a Dios, Dios se lo llevó. No podemos esperar que una persona que jamás caminó con Dios, que jamás aceptó a Dios, que jamás reconoció ni obedeció a Dios en vida, en muerte, esté con Dios. O sea, cuando se muere alguien que está en pecado, en desobediencia, no se va al cielo con Dios. Bueno, ya sabemos que al cielo y al infierno nos vamos a ir cuando venga Jesús por segunda vez, vamos a tener el juicio final, pero no podemos esperar que alguien que en vida no camine con Dios, en muerte lo haga. Claro, claro, y es lo que todos vemos, ¿no? Especialmente hoy a través de las redes sociales, con mucha persona que ha muerto, lo primero que uno ve es que Dios lo tenga en su santa gloria. O sea, para los seres humanos, para la familia y toda la amistad, pues esa persona que dejó de existir en este mundo, la muerte física, pues Dios lo tiene allá en la gloria. Pero cuando vamos a la escritura es todo lo contrario, al menos que haya obedecido de verdad el plan de salvación, si en vida recibió ese regalo gratis de vida eterna y obedeció el evangelio, pues ahí sí, de verdad, pues sí, tiene la vida eterna, y es lo que dice la escritura. Entonces, lo que Romanos 6:23 dice, que la paga del pecado, o sea, los resultados, las consecuencias que el pecado da es la muerte, la separación con la vida eterna, pero hay una oportunidad más todavía, porque hay un regalo gratis, que es la vida eterna. Bueno, ahora vamos a ir al Génesis capítulo 2, verso 17. Ahora, hermano Juan, si nos puede ayudar con Génesis 2:17. Dice así. ¿Y 3 y 4 también? Sí, porfa, si puede. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien, algo que me llama la atención cuando yo leí el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 1, 2 y 3, este libro habla de una tierra, así, vamos a ponerlo así en grande, habla de una tierra, que Dios hizo una tierra. De aquí de esta tierra se habla de otra tierra, que es la cual Dios crea, de esa tierra crea al hombre.
De ahí, de esta tierra, que se conoce como que la tierra fértil, en el hebreo se le conoce como el Adamá, pero algo interesante es que de aquí sale lo que se llama el hombre. De aquí sale el hombre. Pero Dios decide crear un jardín en el huerto del Edén. Y aquí pone un árbol. Y todo esto aquí, toda esta parte aquí estaba llena de árboles. Dice la escritura, de todo lo que está aquí, tú puedes comer. Dios lo tiene aquí. El hombre tenía acceso, tenía gran comunicación con Dios. Dios hablaba directamente con él. Hablaba todo el tiempo y vemos que esa comunicación que Dios tenía con el primer ser creado, aquí era hermoso. Había una gran comunicación. Entonces en el verso 17 Dios le dice, mira, te voy a dejar aquí en este lugar, te voy a poner acá, pero aquí hay algo que no debes hacerlo. Haz algo aquí que dice, hay más el fruto hay un árbol de la ciencia, no lo vas a comer. Pero el día que tú lo hagas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Te voy a separar de este lugar. Por eso la muerte, como lo dice Romanos, es la separación, como lo dice Romanos 3:23, es la separación con la gloria de Dios. Ahora, pero aquí dice que había un árbol, había otro árbol, y quizás podía yo, y no sé, la verdad de imaginación, que este árbol podía estar por acá o por acá, quizás en esta área. El punto de vista es que la mujer andaba por allá. La mujer andaba por allá. Y quizás para Satanás le era difícil buscar la forma de hacer caer acá al primer ser creado. Pero cuando se va y ve que la mujer se ha apartado de él y anda por aquí, le dice, con que Dios les dijo que no le hicieran, con que Dios dijo que no comieran tal, mira, la situación es esta. Y comienza esto a decirle tal cosa que no era correcto y comienza a engañar. Y es de aquí donde llega la separación. Es acá donde llega que exactamente podemos decir que estos están quebrantando una ley que Dios les había dicho. Primera Juan 3:4, y todo el que comete pecado infringe. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Infringieron una ley. Dios dijo, no, no. Pero ellos vinieron y lo hicieron. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado acá es una infracción a la ley. Infringieron algo que Dios había dicho que no lo hiciera. Que no lo hiciera. Entonces, ahí es donde hubo la separación. Ahí ellos murieron físicamente. Pues no, físicamente no murieron. Lo que hubo fue una separación, o sea, ya no hubo más comunicación, o sea, no hubo esa relación tan bonita y tan hermosa que se inició desde un principio. ¿Sí, hermana? Una separación inmediata porque inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, inmediatamente se le abrieron los ojos, o sea, la separación del pecado fue inmediata. Pero yo tengo una pregunta porque usted dijo que la serpiente estaba buscando el momento oportuno para atacar a la mujer cuando estuviera sola, pero en Génesis 3:6, dice que la mujer comió del fruto y le dio a su marido, y en algunas versiones dice que estaba al lado de ella, el marido. Yo tengo la Valera de 1960, pero en las versiones más modernas se explica que el marido, que Adán, estaba al lado. ¿Usted puede explicar eso, por favor? Es bien difícil porque lo que ahora tenemos nosotros son versiones y que es si tuviésemos una traducción literal del texto original al texto, prácticamente tendríamos algo de palabra
del idioma original al español, pero lastimosamente no la hay. Ahora lo que hay son versiones. ¿Y qué es una versión? Una que se acerca más o menos a la idea de lo que hubo en un principio. Entonces, cuando uno estudia esta parte, o sea, yo llego a pensar en esta idea, obvio, podemos decir que todo era en un solo lugar, pero yo por eso lo que yo les expliqué en principio cuando hice este ejemplo, que cuando yo he leído el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y estudiado detenidamente, a mí me da esta idea de que así pasó, o sea, es una idea que me estaba, que cuando estudié esto, que es la idea que me da cómo fue la caída del ser humano, o sea, cómo fue que cayó, especialmente la caída de la humanidad que se menciona en el Génesis. Así fue como llegó. O sea, es lo que yo he logrado entender en esta parte. O sea, es como su interpretación. Sí, es lo que le digo, es lo que yo he llegado a entender cuando me pongo, incluso he estado leyendo todo esta semana, me llamó la atención estudiar esta parte, porque lo que el verso 4, el 17, perdón, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, o sea, Dios fue claro, dice, ciertamente morirás. O sea, es que lo van a hacer, es que vas a morir. Ahora, en el 3:4 pasa y dice, entonces la serpiente, Satanás dice, ¿sabe qué? No vas a morir, o sea, vas a seguir viviendo. Lo que pasa, lo que sucede, y comenzó a decirle lo que ella, pero en sí estaba buscando la oportunidad, o sea, todo la situación que se nos narra por parte de Moisés ahí en el Génesis, y como lo podemos entender, Satanás estaba buscando el tiempo oportuno para ese momento. O sea, no se dio por casualidad, todo llegó, esperó el tiempo, y por eso Pedro dice en su primera carta, ¿verdad? Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, no es todo el tiempo. Obvio, cuando uno mira los documentales, cómo los leones cazan a sus presas, o sea, ellos no a la primera lo ven y ya se van a lanzar por la presa, no, lo estudian bien, Por detrás. ubican dónde está y todos se ubican bien. Cuando ya creen que está en un lugar exacto para que saben que van a hacerla caer y que va a ser una de sus cenas o almuerzos favoritos, ya, pues ahí atacan y ahí, o sea, ya no hay oportunidad. O sea, no es que entre Satanás, por eso el apóstol Pedro pone el ejemplo que Satanás en esa misma manera lo hace. Comentarios, hermano. Lo mío es una pregunta, hermano. Entonces, en el diagrama que usaste, ¿dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Por eso, o sea, lo que le estaba diciendo, espérame, lo que le estaba diciendo yo que, ¿dónde está? A ver, voy a buscarla. Por aquí lo había dejado. Lo que le estaba diciendo, que más del fruto del ciencia y del bien y del mal, para lo que yo he llegado a entender poco a poco, detenidamente, o sea, es como le dije, es que para mí estaba en uno de estos lugares, es el árbol. Porque fuera del jardín del Edén. Sí, es lo que yo he llegado a entender en esta parte cuando he tratado de leer detenidamente en las Biblias interlineales, palabra porque el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo también entiendo lo mismo, que están al lado. Que estaban en el jardín, no fuera del jardín. O sea, todos estaban como le estaba diciendo anteriormente, cuando llegamos a la Biblia y leemos todo esto, la tierra, cuando se habla de una tierra, se está hablando especialmente de ese momento. Pero cuando leemos de otra palabra, menciona esto, menciona el jardín, menciona de un árbol, dice el bien y el mal.
pero en sí podríamos ubicarlo aquí, podríamos, o sea, en mi punto de vista, cuando se lee aquí, podemos ubicarlo acá cerca, que estaba dentro de este lugar. Pero como le digo, yo haciéndome, o sea, lo que le expliqué, dándome una idea, digo yo, bueno, mi punto de vista creo que estaría por aquí, entonces, porque para poder llegar a ese lugar, Satanás, y tener esa conversación con la, con la mujer. Bueno, a veces lo que pasa es que de repente nosotros sin querer podemos confundir a la gente con la que estudiamos. Y pues básicamente decir que estaba en el jardín es lo más obvio porque es lo que dice el 9, ¿verdad? Y acerca de la muerte, pues yo estoy con usted, hermano, que tanto es una muerte física como una muerte espiritual, solo que la espiritual es inmediato, porque lo mismo dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que en ese momento para Dios ya estaba muerto. Sin embargo, sigue hablando con él. En el capítulo 3 habla con Adán, habla con Eva, pero ya su condición delante de Dios ya estaban muertos. Así es. Por eso, el día que coma, ciertamente morirá. O sea, el día que lo hicieron, ese día murieron. Entonces ya estaban muertos para Dios, no físicamente, No, pues, espiritualmente, espiritualmente. porque ese es más rápido. Lo lento es la física, y de acuerdo a Génesis 5, parece que son 930 años o 36 que vivió Adán. Y eso fue lo que duró, Sí, sí. que era 36 o 30, algo así. Entonces la física duró más tiempo, la espiritual fue inmediata, pero aún así, porque el Señor tenía que hacerle saber lo que había sucedido, sigue hablando con él, le explica, lo saca, ¿verdad? Al final del capítulo 3, dice que lo sacó para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, Dios nos quiere en el cielo, pero no como pecadores, sino como pecadores perdonados. Pero en ese momento Adán no hubo ningún gesto de arrepentimiento. Y me imagino que si lo hubiera hecho, a lo mejor Dios lo hubiera perdonado. Pero no hay expresión de arrepentimiento. Y lo mismo, a lo mejor este pasaje lo vas tú a mencionar, hermano, que en Juan 5, por ejemplo, 24, yo utilizo mucho este pasaje después de Génesis 3, y dice Génesis 5, 24. No, Juan, hermano. Perdón, Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y luego mira lo que dice exactamente, más ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo pasó de muerte a vida? Bueno, así como de vivo a muerto, pasó inmediatamente, también inmediatamente pasa de muerto a vivo. Pero, ¿verdad? Como decíamos, Dios sigue hablando con Adán y Eva, los corre del Edén, les habla con ellos, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Y pues ellos se justificaron, pero no de nada les valió la justificación, sino que los echó fuera. Sí, y como vemos esa parte, quizás cuando vemos que lo saca y todo, él pone un ángel, dice, y una espada que se da vuelta continuamente por si el hombre quiere entrar a ese lugar por sus propios esfuerzos, por su propio esfuerzo, dijo, no, mejor puso unos querubines y una espada que se daba vuelta, que continuamente, imagínense, si Adán hubiese querido entrar otra vez, esa espada lo hubiera acabado. O sea, Dios puso esa pared intermedia, vamos a decir así, esa para que el hombre no entrara por sus propios esfuerzos.
después de la caída. Sí, diga. Claro, la muerte fue espiritual y siguieron viviendo en cuerpo, pero también, corríjame ustedes si yo estoy equivocada, en el 21 dice, Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, porque primero Adán y Eva se cubrieron con hojas de la higuera, pero Dios después le dio túnicas de piel y yo pienso que la piel salió de un animal, o sea, hubo un sacrificio, ahí fue el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva. ¿Estoy bien o estoy mal? Hubo un sacrificio, entonces después fueron expulsados y bueno, Dios dice que... Puede ser, hermana. En mi punto de vista, no fue un sacrificio. ¿Cómo, de dónde sacó el árbol? ¿De la semilla o lo hizo nacer árbol? Claro. ¿De dónde sacó la piel? Bueno, del animal. Entonces mató el animal. Bueno, en esos momentos Dios está haciendo muchas cosas ahí que no van normalmente como nosotros estamos impuestos a ver las cosas. A la mujer la sacó de Adán. Normalmente el hombre sale de la mujer. El ser humano, sí, ¿verdad? Lo Sí, único que me hace pensar a mí que hubo sacrificio es que Dios no cambia, que Dios siempre es el mismo y que eso se mantuvo. E incluso la gente, antes de que Moisés diera la ley, antes de Moisés hubo hombres que hicieron sacrificio. Por ejemplo, bueno, no me acuerdo en este momento, pero sí hubo personas que hicieron sacrificios, holocausto para Jehová. Entonces, por eso me imagino, pero es porque Dios no cambia, que creo yo que bueno, hubo. Ahora, Abraham iba a no sé. sacrificar a su hijo y luego ahí Dios le prestó el animal y eso fue Claro, antes de la ley. claro, entonces, ¿cómo sabían ellos entonces? Bueno, Porque no había ley. seguramente en una forma y otra Dios, ¿verdad? Hubo a lo mejor una revelación, pero lo demás a veces nosotros le añadimos más de la cuenta de lo que podríamos hacer, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí, Sí, podríamos decir que fue el primer sacrificio, pero ya estaríamos especulando y añadiéndole más de la cuenta. claro. Lo que tengo yo aquí que estudio es como una línea del tiempo y donde está ahí Adán y Eva, y Adán vive 930 años y tuvo contacto con Noé, llega hasta acá, incluso con Metusalén. Y ahí está Noé. Entonces, se ve ahí, ¿o no? Noé y Adán hablaban, se comunicaron con esos 930 años que vivió. Hubo comunicación verbal. Entonces, la sabiduría divina fue pasada directamente desde Dios a Adán, y Adán la pasó a sus hijos y a Noé, que estaban juntos, como que mi abuelo me contaba historias a mí. Entonces, puede ser, pero esas son conjeturas, son misterios que creo yo que vamos a aprender cuando estemos ahí con Dios después del juicio. Yo esas cosas las dejo aparte, sin respuesta, no las necesito yo, si alguien las necesita que las investigue, pero yo sigo teniendo fe y como lo haya hecho, si haya dicho hágase la piel y la piel se hizo, como dijo hágase la luz se hizo, o mató al animal o no, que es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero yo no necesito esa respuesta, pero puede que haya sido así. Lo que los mesiánicos dicen con respecto a ese, cómo se le proveyó la vestidura a Adán y a Eva ahí, pues ellos dicen que fue el Mesías, que él antes de llegar al sacrificio, él pudo proveer a la humanidad el vestido para poder cubrirlo.
por sus consecuencias. Entonces aquí vemos a un Mesías, a Jesús, incluso antes de llegar a proveer, o sea, antes de llegar a hacer sacrificio para poder salvar al hombre de la muerte, también acá provee lo que se llama cubrirlo. En sí, ellos hacen alusión que es el quien aquí dice y dice que lo vistió con pieles, quien proveyó esa piel, quien proveyó eso fue el Mesías, fue Jesús después de la caída del hombre. Bien, entonces, acá vamos. Entonces, cuando hablamos de Adán, la mayoría lo ponen, bueno, casi todo lo leemos como un nombre propio, Adán, Adán, pero la mayoría, entonces, pero no es así, porque ¿qué es lo que significa ser hombre o qué significa ser un ser humano? Porque para esto hay un antes y hay un después. Se dice, según los estudios, especialmente al estudio de los judíos, ellos dicen que este Adán que encontramos, el primer, era sin sangre y que la sangre viene a consecuencia del pecado. Así que la sangre del ser humano o la sangre, tanto en todo, es por resultados, es por consecuencias que llevó el pecado. Entonces, ¿qué significa ser un humano? ¿Qué significa ser un Adán? Ser un Adán significa que nosotros tenemos, o sea, estamos por encima o tenemos más valor o tenemos una superioridad más que los animales. Eso es lo que los hace ser un Adán. Entonces, el Adán de antes era un Adán sin sangre. En los después, Adán es un Adán con sangre porque eso es lo que llevó, es lo que dicen, ¿verdad? De que llevó la consecuencia del pecado. Por eso cuando leemos lo que pasó con los hermanos, con Caín y Abel, la sangre de tu hermano clama, porque ya después de ahí ya tenemos que, ya en ellos ya hay lo que se llama esa parte de la sangre, que es la consecuencia. ¿Y eso dónde lo dice, hermano, en la Biblia? ¿De dónde dice eso en la Biblia, hermano? Por eso yo le dije, lo que los judíos dicen, yo les dije, le dije, lo que los judíos dicen, que ellos van más allá y lo que ellos dicen es que a consecuencia del pecado, eso fue que llevó al ser humano. Pero ellos dije, ¿cómo basan ellos sus comentarios? ¿En qué palabra hebrea cambia el nombre de Adán? Porque la palabra Dam es sangre y Adama es tierra. Entonces, el Dan, la sangre, proviene de la Adama, de la tierra. Son dos palabras que se parecen, que es similar, pero de la misma palabra surge una de la otra. Entonces, el primer Adán no tenía sangre. Según ellos, el primer Adán era sin sangre. Y después de la caída es cuando viene viene a consecuencia del pecado. ¿Tú crees eso, hermano? Pues yo sí, eso sí he llegado, yo sí lo creo. Que el primero no tenía sangre. Sí. Entonces, ahora nosotros tenemos que ser capaces de entender la palabra Adán antes y el después de este suceso, que se conoce como el pecado. Ahora, ¿qué es pecado ya en el griego? Pues en el griego es cuando alguien pues cometía ciertos errores, vamos a decir así, ponían un blanco, le disparaban, y si esta persona venía y miraba al blanco y le disparaba, ¿qué le decían? Pecaste. Fallaba al blanco, erraba al blanco, no le pegaba. Y disparaba otra vez y no le pegaba al blanco. Esto es lo que, pero ellos no tenían una idea del concepto que nosotros ahora tenemos como el pecado. Lo de la palabra hamartía en el griego, lo que nos trae del pecado era nada que en comparación con lo que nosotros ahora creemos con el pecado. Entonces, para ellos era errar, fallar.
Eso era, pero eso nos trae nos lleva a una idea bíblica que para nosotros, nuestro blanco ahora es Cristo. Entonces, cada vez que nosotros nos desviamos, cada vez que nosotros nos apartamos, estamos cerrando, estamos fallando. No estamos a nuestro blanco, que es Cristo, que es el autor de la salvación, como dice Hebreos. Entonces, a esto se le conoce como los errores que se cometen a diario. Ahora, en el planteamiento, como lo que les decía anteriormente, en el griego es la hamartía, el concepto en hebreo es la yet, y esto quiere decir que cuando la Biblia traduce en el Antiguo Testamento la palabra pecado, hay dos palabras, pero ambas la traducen lo mismo. Pero una de ellas viene como la consecuencia de haber perdido la comunión con la eternidad, lo que vimos en el principio, cuando ellos perdieron la comunión con la eternidad y por ende el estado original de la naturaleza con la que Dios había creado a Adán. Entonces, cuando menciona la primera vez la palabra pecado ahí, esto nos lleva y nos lleva a un entendimiento claro que eso que pasó ahí fue la consecuencia de haber perdido esa gran comunión con la vida eterna, con la eternidad y esa naturaleza que Dios había creado al primer Adán. Ahora, el pecado es un estado de separación, es un estado de pérdida, es un estado donde se han perdido las condiciones originales. Si nosotros tuviésemos ahora la condición original de que Adán tenía, de que Eva tenía, esa se perdió. Ahora nosotros tenemos otra condición y es la que nos lleva Jesucristo a esa otra condición ahora. Ahora, es cierto que la raíz de esta condición, en esta condición de esta naturaleza existe también otro concepto. Y el otro concepto es se llama como la jataá, que esto es aquella comisión de errores, de daños, de fallas que se cometen a diario, y esto es en la condición que tenemos con la palabra anterior. Entonces, cuando se traduce al castellano, ambas palabras la traducen como pecado. Entonces, al leerse o al leerla, cada quien nos hacemos una idea que es pecado, y eso dice, bueno, pues yo creo que pecado es esto. No, ahora, cuando le preguntamos a una persona, ¿qué es pecado? Oh, bueno, cada quien dice, bueno, pues es hacer lo malo. Pues claro, en sí no es que esté mal, sí, claro, está en la misma posición, es hacer lo malo, pero así deja una separación tremenda. Sí, hermana. Ok, es que me confundí un poco con la idea esta que usted mencionó de Adán sin sangre. Cuando usted dice que perdimos la situación o el estado original, ¿usted se refiere a que el estado original era estar sin sangre como Adán? ¿O usted se refiere a estar sin pecado como Adán? ¿O el estado original es estar sin pecado? Ahí me confundí. Estoy tratando de entender, pero como usted dijo que usted cree que lo que dicen los judíos, ¿verdad? Que Adán no tenía sangre, ahí ya me confundí. Si ese es el estado que usted se refiere o se refiere al estado anterior al pecado. Por favor, si me puede explicar. Por eso tengo esta gráfica aquí. El estado original era Dios y el hombre. Dios cómo tenía esa comunión y cómo hablaba. O sea, el primer estado de Dios y el hombre era Dios hombre. Y eso lo vimos en la clase anterior, que Dios y el hombre tenían una cercanía, tenían una comunicación. Ellos estaban ahí, o sea, el estado así inició, Dios lo crea, habla con él y le dice todo, mira, yo veo esto y veo lo otro y veo que todos están, pero a ti te falta esto. O sea, Dios hablaba con el hombre directamente. Ahora, quizás nuestra mente es muy finita y en mi punto de vista, yo no me puedo imaginar a ellos quizás hablando, Dios hablando con él.
y Adán también diciéndole lo que Dios había hecho y todo eso. O sea, nuestra mente, o sea, mi mente para mí es muy fina y para comenzar a ponerme a la idea de cómo ellos, desde un principio, cómo ellos hablaban, esa comunión de que tenían el uno con el otro. Pero fue después de que llega lo que dice Ezequiel 18:20. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada quien va a morir por su maldad. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Sí. Cuando uno regresa a un estado de gracia, o mejor dicho, cuando uno entra al estado de gracia, si ahí vuelve a estar sin sangre. Pues no sé, hermano, ahí sí le digo que no. No sé. Por lo mismo, hermano, mejor no hay que estar diciendo eso, porque confunde uno a la gente. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo humano, hombre. No lo hizo especial, no lo hizo... le hizo un hombre, Adán, en todo sentido de la palabra. Y el hombre cayó de la gracia de Dios y entró en pecado. Porque la idea de decir que andaba sin sangre es una idea pues completamente, para mí es errónea. Dos, ilógica. Entonces, porque si dices que no tenía sangre y cuando pecó desarrolló sangre, pues ahora tienes que decir que cuando entra en gracia vuelve a estar sin sangre. Pero para ahorrarnos todo eso, pues mejor no hay que meternos en ese lío. Perdón, o que creó dos tipos de humanos, uno con sangre y otro sin sangre. Y entonces eso crea confusión. Porque también de dónde salió la sangre cuando empezó a tener hijos con Eva fuera del paraíso, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sale la sangre? Crea confusión. Bueno, yo englobando un poquito lo que estaba diciendo el hermano Manielo, yo pienso que cuando Adán y Eva los crearon, no eran, o sea, los crearon seres humanos, pero dentro de un plano divino. ¿Sí me explico? No estaban en la tierra. Ellos no estaban en la tierra. Es más, ellos no conocían en sí entonces, que, ¿dónde estaba el lo jardín del Edén, tenían, hermano? ¿Dónde estaba entonces el jardín del Edén? No, según la historia y los que explican, es parte, o lo que usted ha explicado, hermano Juan, el Jardín del Edén puede ser que estuviera ubicado en territorio del Medio Oriente, ¿no? Es lo que usted ha explicado cuando nos ha dado las clases. Pero en sí, Adán y Eva no, exacto, pero es algo que no se sabe, es algo que no está 100% certificado, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que no está certificado? Es algo que no está 100% certificado. Que Jardín del Edén estuviera que fuera terrestre. Entonces, no está certificado. Primero crea los cielos y la tierra, y luego en la tierra crea un jardín. Entonces, ¿dónde lo podría haber puesto? ¿Alguien lo vio? Pero alguien lo vio, alguien lo constató aparte de Adán y Eva. Es la pregunta que nos podemos hacer. Porque aparte de Adán y Eva, ¿quiénes estuvieron dentro del Jardín del Edén? Aparte de todos los seres que creó Dios, ¿quiénes? Solo Adán y Eva, más nadie. Los únicos seres humanos que estuvieron allí fueron Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva, antes de pecar y de comer del árbol de la ciencia, ¿verdad? Ellos estaban, vamos a decir, dentro de, para mí, o sea, es lo que yo entiendo, estaban dentro de algo divino. Cuando ellos pecan, ellos pierden
el derecho a estar dentro de ese terreno divino, y es cuando Dios los expulsa y por ende protege el Edén del ser humano. ¿Por qué? Porque estaba lleno, ya habían pecado, habían caído en pecado, en desobediencia, y caen en separación. Ahora, de que tuvieran sangre o no, tampoco podemos saberlo. No, yo no pienso que un ser humano pueda estar sin sangre, ¿ya? Es algo que es un poco lógico. Ahora, de que pudieran haber estado en terreno, ¿verdad? De Dios y no en tierra como tal, pudiera ser. Yo pienso que sí estaban en los terrenos de Dios, vamos a decir, en el Edén era parte del paraíso, es el paraíso, ¿ya? Y cuando pecan, pierden ese derecho y son expulsados, y ahí sí caen en la tierra como tal. Es lo que yo entiendo, es lo que yo interpreto según la explicación que ponen de lo que se está hablando, ¿ya? Perdón, Bueno, Levíticos dice que la vida está en la sangre. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Dios no pudo haber creado algo sin vida. Cuando le dio vida tenía sangre. Por eso yo estoy confundida con esto de que Adán no tenía sangre. Además, lo que usted dice, hermano Camacho, ¿qué tal los animales entonces? Tampoco tenían sangre. ¿Cómo entonces el sacrificio va con sangre? ¿Y qué pasa con las aves? Tampoco tenían sangre. Y usted dice que, bueno, estaba Adán y Eva, pero fueron los primeros, pero ¿eran los únicos o los primeros? Porque hay una diferencia entre ser el primero, ¿verdad? Diego es su primer hijo, pero no es el único hijo que usted tiene. Usted tiene 3. Y de ahí viene Caín, que se casó con otra mujer, porque Adán y Eva solamente tenían a Caín y Abel en esa época, y después vino el otro. Pero Caín no tenía hermana para casarse. Entonces, y otra cosa que Sí, usted por dice, eso. el diluvio también tapó todo, porque Dios ya dijo que no quería que se encontrara, como tampoco encontramos el covenant, ¿verdad? Donde está guardado los 10 mandamientos de Moisés, tampoco eso no está, se lo llevó. O sea, hay muchas cosas que Dios todo lo ha hecho en la tierra, ¿verdad? Adán y Eva vivían en la tierra, el río Éufrates se menciona, ¿verdad? Que está en África. Entonces yo creo que sí, esto era el Edén. Pero en Asiria, hermano. Éufrates, en Asiria. Está escrito en la Biblia. Bueno, lo del Adán, el primer Adán sin sangre, también para mí es algo ilógico. Y las palabras que nos mencionó el hermano Maniel del Hebreas, pues merecen nuestra investigación. Me supongo que él ya hizo esa investigación y por eso él apoya esa creencia. Bueno, pues nosotros necesitamos al igual hacer nuestro análisis, mirar, buscar un diccionario y una Biblia interlineal y ver las palabras hebreas que están detrás de cada uno. Y por el otro lado, hermano Gustavo, no era un Adán en el cielo, hermano, perdón, un Edén en el cielo. No era un Edén, ¿sí me entiendes? El plan divino de Dios, sí lo es, pero toda la tierra es parte del plan divino de Dios. Entonces yo no sé tampoco de dónde piensas tú, hermano, que estaba en otro planeta o a lo mejor a mitad del aire en el cielo. No, el Edén estaba en la tierra, hermano. Inclusive en el capítulo 2, cuando habla acerca dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en un día, en el día séptimo, la obra que hizo y reposó el día séptimo y bendijo el día séptimo, porque había reposado de toda la obra que había hecho de la creación. Y luego dice, y empieza a hablar acerca del hombre. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a hablar. Y luego llega al 8. Y Jehová Dios plantó un huerto. Entonces, ¿dónde se planta un huerto?
en el aire, tiene que haber tierra. Entonces es lógico que en la tierra. Entonces, no sé cómo, ¿verdad? ¿De dónde surge esa idea, hermano? Pero el Edén era terrenal. El plan es celestial. Exacto, por eso, si el Edén es terrenal, ¿por qué no lo mantuvo terrenal entonces, hermano? Si no es celestial. A ver, de nuevo tu pregunta. El plan es celestial, ¿verdad? El plan, sí. Usted dice que el Edén Terrenal. fue Sí. terrenal o es terrenal. Entonces, es terrenal todavía. Por eso, entonces, ¿por qué no lo mantuvo? Por ¿Por el qué no lo pecado. mantuvo Dios? Por consecuencias del pecado. Es lo que le digo. El pecado, para mí, hizo que el Edén fuera protegido por Dios de nosotros, los humanos. Y por eso nosotros no lo podemos ver. Bueno, el Edén en verdad no es lo importante, hermano. El Edén no es lo importante. El Edén representa la presencia de Dios. El Edén significa la protección de Dios. Ahí estaban ellos siendo sustentados por Dios. Sustentados por Dios, estaban protegidos por Dios, estaba ahí la presencia de Dios, pero al pecar perdieron todo porque perdieron la presencia de Dios. Entonces ahí es el punto que yo le digo. Ellos fueron expulsados de ese lugar. Sí. No pudieron estar más. Te quiebras, hermano, se rompe lo que dices. ¿Cómo dices de nuevo? Que es el punto que yo les decía, pues, que ellos disfrutaron de estar en ese lugar mientras no cayeron en pecado, pero a la hora de caer en pecado, se separaron tanto de Dios como de poder estar allí con Dios en ese lugar. Es por eso que, o sea, es mi percepción. Dios pudo haber creado al Edén aquí en la tierra, pero no lo dejó, o sea, no lo dejó a la vista de nosotros, los humanos, debido al pecado que cometimos, o que cometieron en su momento Adán y Eva. Y bueno, ahora nosotros vivimos en este plano debido a ello, pues. Ahora, mi pregunta siguiente sería si nosotros, ¿verdad?, hemos obedecido el evangelio, nos hemos encauzado nuevamente a lo que son los mandamientos que Dios dejó, ¿verdad?, en su palabra, a la hora de morir físicamente, ¿verdad? ¿A dónde iremos? ¿O a dónde vamos? ¿Ya? ¿Iremos nuevamente a ese lugar donde estuvimos Adán y Eva al principio o iremos a otro? Es un lugar celestial, hermano, es un lugar espiritual. O sea, que el Edén ya no existe entonces, hermano. ¿Tú quieres ir a estar comiendo ahí manzanitas y duraznitos, verdad? Que estar ahí en el cielo mejor. Te pregunto, porque el Edén era como estar en el cielo, según lo que narra la Biblia, ¿no? No, hermano, no era como estar en el cielo, pero sí era estar delante de la presencia de Dios, pero era un lugar temporal. El eterno es muy diferente al terrenal. ¿Sí me entiendes? Okay. Y eso es... Ok, o sí. sea, ahí sí quedo más claro, ahí quedo yo más claro, ¿me entiendes? Quedo yo más claro porque siempre he tenido la percepción de que el Edén es el lugar santo a donde nosotros iremos a reposar a la hora de ir a la derecha del Padre. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Sí. Pero bueno, ya con lo que tú me estás diciendo, claras de que no, de que el Edén solo fue un lugar provisorio, mientras que el celestial es otro muy difícil. Exacto. Ahora, el paraíso, Jesús le dijo al ladrón, este día estarás conmigo en el paraíso, pero no en el sentido literal, ¿sí me entiendes? El cielo o el paraíso, ¿me entiendes? Da nombres para que la persona entienda que va a estar en un lugar seguro, en un lugar, ¿sí me entiendes? Inclusive en el Apocalipsis habla que en el cielo está el árbol de la vida, el que estaba en el jardín del Edén. Pero eso quiere decir entonces que el jardín del Edén va a estar en el cielo. Bueno, habla con términos que tú puedes entender para darte a entender que allá está la vida eterna. Pero no literalmente un árbol. Tampoco, ¿sabes qué, hermano? El cielo también es descrito con calles de oro. ¿Tú crees que de veras también son calles de oro?
¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no, hermana Jimena. No, usted pensaba hacerse pulseras allá, pero no. Entonces son maneras de hacernos abrir los ojos a otra realidad, pero la idea es esta, de que nada lo del cielo es terrenal. Es otro lugar de existencia. Es otro realmo de existencia. Hermano Maniel. Sí, diga. ¿Te gustaría que mejor platicáramos otro día, hermano, de esta clase? No, yo quiero aprender más. Hay muchas variaciones que no estoy de acuerdo y no me parece correcto que, pues sí, que sigamos así hablando de esta manera y pues, ¿por qué no platicamos mejor más adelante y continuamos esta clase otro día? ¿Cómo ve, hermano Gustavo? Bueno, la verdad es que ha estado bastante, ¿cómo decir? En cierto sentido hay como ciertas diferencias, ¿no? Y bueno, sí sería bueno aclarar ciertos puntos porque en verdad, por lo menos lo de las características de Adán en su momento es algo que por lo menos yo no había escuchado, hermano. Primera vez que lo escucho, ¿no? Y bueno, lo del Edén, en verdad, es un punto que en algún momento había también conversado con otro hermano de la Iglesia de Cristo y él sí me había dicho que era terrenal, pero yo no lo podía creer porque viendo que fue algo de donde fueron expulsados Adán y Eva, pensé que era algo divino, y inclusive como Dios lo protegió para que los humanos no pudieran otra vez entrar a él, pensé que era algo divino. Pero ahora el hermano Juan vuelve a ratificar lo mismo, ¿no? Que el Edén es algo terrenal y fue solo un espacio que Dios creó cuando empezó a crear todo lo que fue la tierra y la humanidad como tal, ¿no? Pero sí, pues, o sea, no sé si sería cuestión de reformular nuevamente y ver, pues, o sea, en qué punto podemos estar de acuerdo y mejorar esa parte, ¿no? En verdad, o sea, yo creo que la clase en sí que es como tal, el tener modelos de evangelización, es bueno que aclaremos de cómo lo vamos a hacer, hermano, en ese sentido, ¿no? Porque si decimos cosas que no estamos seguros o con la cual podemos confundir, entonces no sé si sería correcto, pues, hacerlo de esa manera, ¿no? Es lo que pienso yo. Claro. No, yo esta Sí. parte que hice extra, yo no lo uso para evangelización. Eso que puse extra, porque yo sé que los hermanos que están acá, pues son hermanos que están preparados, o sea, sean obvio, con una persona que voy a iniciar, yo no voy a hablar de esto. Entonces, el punto de vista del Edén, como es un tema también, de que si el Edén, dicen la mayoría, ¿no? Si el Edén fue terrenal, el que llegó a ser terrenal, entonces el otro Edén que viene después de que Cristo venga, pues también es otro Edén terrenal, donde Isaías se dice que va a enamorar el lobo, que es y lo otro. Y si fue celestial, o sea, eso le llaman silogismo, ¿no? Muchas preguntas que se hacen en que en cierto momento, o sea, son ilógicas, vamos a decir así, pero obvio, aquí es donde nos lleva a prestar más atención y donde necesitamos más tiempo para estudiar, porque esto lo que nos lleva es abrirnos más. Oh, pues yo necesito estudiar, no quiero ignorar nada de esto, porque eso es lo que uno lo lleva. En mi caso, pues es lo que me lleva a seguir aprendiendo más, porque todos los días uno aprende. O sea, que nosotros mismos nos demos cuenta por nuestros propios estudios y no que me lo vengan a contar. Y por eso hoy en día hay tantas cosas mal enseñadas, mal aplicadas, porque siempre hacemos o entendemos lo que otro dice y es mejor ir a investigar nosotros mismos, como dijo el hermano. Entonces es algo que he aprendido durante el tiempo del estudio. Pero solamente aquí voy a tratar de terminar hasta donde tengo la clase
Y después en otra oportunidad pues veremos lo que voy a tratar de terminarlo rápidamente. Sí, hermana. No, yo quería decir que esta clase está buenísima porque nos ha abierto los ojos a cuestionamientos que no nos habíamos hecho y que a mí me parece muy importante profundizar y estudiar, como dice el hermano Juana, que educarse más, y cuando aparece este tipo de temas es cuando más aprendemos. Entonces yo me parece que este estudio es muy valioso y le agradezco mucho que usted haya llamado puesto en atención estos puntos para que los consideremos, porque nos hace indagar más en la palabra, y cada quien está sacando palabras, ¿verdad?, de la Biblia, donde dice eso en la Biblia, para apoyar las diferentes creencias, y eso me parece muy bien. Así se produce el crecimiento, ¿verdad? También es una forma. Muchas gracias, hermano Maniel, por el estudio. Sí. Bueno. Bien. Entonces, el hombre nace cerca de Dios. Desde que nace cerca de Dios. Entonces, lo que nos decía es Ezequiel 18:20, pues aquí no nace con el pecado. Aunque déjeme decirle que desde el punto de vista que se habla, el punto de vista judío, ellos creen que nace con pecado, como igual que entiende la Biblia católica, perdón, los católicos creen que nacen con un pecado original. Pero bíblicamente tendríamos a entender que el pecado, según Génesis 8:21, después que el hombre ya desarrolla su razonamiento, cuando comienza a saber qué es bueno y qué es malo, es cuando ya comienza a pecar. Entonces, en Romanos 5:11 dice que la reconciliación, cuando el hombre llega a una reconciliación con Dios, significa que el hombre vuelve a tener esa amistad de nuevo con Dios, vuelve a tener esa amistad otra vez. Ahora, ¿cuándo era o nosotros somos amigos de Dios? Bueno, pues cuando lo reconciliamos. Y esa reconciliación la tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Él es el que es capaz de llevar al hombre a la reconciliación. Entonces, cuando eres niño, pues obvio, nace en un estado de inocencia, Entonces, cuando está en ese estado de inocencia, cuando el hombre es inocente, pues es un amigo de Dios. Conforme pasa el tiempo y ya el hombre comienza a tener un uso de razonamiento, sabe lo que es bueno y lo que es malo, y cuando hace las cosas sabiendo que es malo, pues es donde quebranta la ley, lo hace lo que se llama un pecador. ¿Cuándo se hizo enemigo de Dios? Bueno, cuando se pecó. Cuando uno peca, se hace enemigo de Dios. Lo que dice Santiago 4:4, o almas adúlteras, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo se hace amigo de nuevo? Pues cuando los pecados están perdonados, ahí Dios vuelve a tener esa comunión, esa comunicación, esa amistad con el hombre, porque ya los pecados ya son perdonados. Así que el hombre nace cerca de Dios, según Romanos 5:12. Lo que pasa, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y aquí no dice que por Eva, que ella no, dice que por un hombre, porque él tenía responsabilidad, y por ende, por eso que cayó, llegó la muerte. Por eso es la razón que ahora morimos nosotros, ahora, porque en consecuencia con el pecado. Ahora, ¿qué pasa a los hombres? No pasa el pecado, sino que es la muerte. Cuando se pasa la muerte a todos, cuando todos pecamos. Cuando el individuo, cuando la persona peca, es cuando llega el pecado. No cuando se nace. Así que el hombre nace cerca de Dios. Dios, hombre, según Isaías 59:2, dice que pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre, y ha hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, cuando el pecado llega, se hace una barrera, se hace una división. Dios, luego está el pecado, esa barrera, y luego el hombre. Esa pared que se llama pecado hace imposible la comunión, hace imposible la comunicación, hace imposible esa relación entre Dios con el hombre. Y es necesario que esa barrera que se llama pecado sea destruida por Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual él vino a destruir esa barrera que era imposible para que el hombre tuviera comunión con Dios. Así que Efesios 2:13 dice que
que antes estábamos, pero ahora después la sangre de Cristo nos vuelve a tener otra vez cercanos con Cristo. Así que ahora después, cuando la sangre de Cristo es derramada y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, viene, destruye esa barrera que se llama pecado, y ahora sí, el ser humano vuelve a estar en un estado de vida eterna, vuelve a tener la comunicación con Dios, ahí vuelve a tener esa confianza, esa comunión con Dios, y ahí sí, Dios y el hombre. Hay una total comunión entre Dios y el hombre. Así que según la clase de ahora, tenemos que desde un principio comenzó Dios, hombre, eso así fue. Luego Dios otra vez llegó el pecado, dividió esa barrera y entonces eso se puso ahí, ya no se podía. Y luego después tenemos a Dios y al hombre otra vez. Ahora, ¿qué? Que ahora tenemos esto. ¿Qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué sucede? Entonces aquí hay una de las preguntas que si nosotros podemos hacer un ejemplo de ir a 100 casas y preguntando, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cuántas respuestas tendríamos? Quizás un montón de preguntas, ¿no? Unas infinidad. Si nosotros, el plan aquí fuéramos a 100 casas preguntando, bueno, denme una razón. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Que algunos me dicen, mira, órale a Dios y eres salvo. Llego a otra casa y decir, mira, levanta tu mano, ora conmigo y eres salvo. ¿Qué hace el otro? No necesita hacer nada. Y así solamente vamos a tener muchas respuestas, ¿verdad? En base a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O cómo yo puedo ser salvo? Bueno, pues terminamos la clase hasta aquí. Y así que espero pues que ahora con lo que estuvimos en el estudio, ¿verdad? No fue para, bueno, mi punto de vista no fue para crear desacuerdo ni nada por el estilo, sino que el punto de vista es que por lo menos a mí me deja algo importante, que hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar y en mi caso, pues, yo siempre he sido que las cosas que sé, pues, hasta ahí y las que no, pues, tampoco, ¿verdad? Y algo que he aprendido es ¿cómo se llama? Al cuestionamiento o a hacer ciertas preguntas que va más allá, porque, bueno, en mi caso no, yo sé que hay cosas que he escuchado igualmente en clases, yo no estoy de acuerdo, pues igual yo no voy a cuestionar, cada quien ahí así lo piensa y así me quedo yo. Entonces, ¿verdad? Entonces, hermano Gustavo, si nos despide en palabras de oración para terminar el estudio de esta noche. Claro que sí, hermano. Dios Padre Todopoderoso, gracias por permitirnos estar este sábado en esta tercera clase, Padre Santo, sobre el evangelismo personal. Sé tú el que nos abra el entendimiento, el que nos dé la sabiduría para poder en verdad saber y comprender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y por supuesto, que siempre se cumpla tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Yo te entrego a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy pudieron estar presentes, también a los hermanos y hermanas que hoy no pudieron estar, para que también los animes a poder estar en estos estudios, para poder crecer cada día más, para poder entender cada día más tu palabra, para poder esclarecer cualquier tipo de duda que tengamos y que también podamos fortalecer nuestra fe y tener cada día más confianza y más conocimiento de tu palabra para poder así llevar el evangelio a cada rincón que tú nos permitas ir. Yo te alabo, yo te bendigo, te glorifico por cada uno de los hermanos y te entrego a toda la comunidad de la Iglesia de Cristo en Beaufort y a todas las comunidades de la Iglesia de Cristo en el mundo. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bien, bendiciones, Amén. hermano. Muchas gracias. Bendiciones, feliz noche. Pasen buenas noches. Feliz noche. Dale, pues. Ya te paso los catos, hermano. Muchas gracias.